Miremos lo que dice la palabra en Isaías 58. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Dice Isaías 58. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y hace una pregunta, en el versículo 5 hace una pregunta. Dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Hasta el versículo 5 dice que no es ayuno. Las personas normalmente, ¿qué hacen? Se esfuerzan, así, y se les ve, ay, ¿qué le pasa? Yo lo veo como enfermo, como enferma. Y las personas dicen, es que estoy ayunando. Se ven como espirituales, ¿no? Se ven como espirituales, como si Dios estuviera esperando eso de nosotros. Pero aquí dije, ¿qué está diciendo Dios? Ese no es el ayuno que yo elegí, eso no. Eso que en las que se hacen llamar iglesias nos hacen llamar ayuno, ese no es el ayuno. Y sí, yo sé que esto va a enfurecer a más de uno. Veo que más de uno se salieron como 10, se salieron como 10 de un solo golpe. ¡Pum! Ese no es el ayuno. Entonces ya hay más de uno que no me gusta. No me gusta. Ese no puede ser. Hay un versículo, lo escribió Isela. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Ya, en ese versículo que escribió la hermana, ahí está resumido cuál es el verdadero ayuno. Vamos a mirarlo ahora. Bueno, antes de mirar cuál es el verdadero ayuno, sin perder Isaías 58, vamos a buscar Job capítulo 6, Job capítulo 35, versículos 6 y 7. Job capítulo 35, antes de Salmos. Salmos está en la mitad de la Biblia, antes de Salmos está Job. Job capítulo 35, versículos 6 y 7. Últimamente hemos leído mucho a Job, ¿no? Job capítulo 35, versículos 6 y 7. Dice el versículo 6. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Tengan en cuenta eso que acabamos de leer. ¿Qué recibe Dios de nuestra mano? ¿Dios recibe algo de nuestra mano? No. Dios recibe algo que tú hagas, tu esfuerzo, tu sacrificio. O si tú haces maldades, entonces también. Entonces tú haces algo en contra de Dios cuando haces maldades, tampoco. El ser humano inevitablemente ha tratado de hacer con Dios lo que está haciendo en el mundo natural, en el mundo que vemos, en el mundo secular, por decirlo de alguna manera. No sé si se han dado cuenta que las personas tratan de humanizar a los perritos. ¿Han oído esa expresión? Humanizar. Humanizar. ¿Qué es eso de humanizar? Cuando oyen tal vez esa expresión, que el ser humano cada vez se ve más que quiere humanizar a los perritos. Les pintan las uñas. Si son perritas, les pintan las uñas. Y les colocan pulseritas. Y les colocan moñitos. Y les colocan ropa rosada. Y le colocan, no sé, tutú, o como lo llaman en ballet, una falda, como una especie de pollera. El ser humano quiere que el perrito parezca humano. Y quiere tratar al perrito como si fuera un humano. Pero perrito es perrito. La naturaleza del perrito es perrito. Cuando el ser humano dice, es que yo prefiero los perritos, son tan lindos, esa persona es egocéntrica. Disculpa la expresión, lo que acabo de decir, pero es una persona que quiere expresar, pero que no le digan nada. Porque un perrito no responde. Un perrito no responde. El perrito siempre está feliz moviendo la cola, moviendo la colita. Cada que llega a su dueño, el perrito como lo recibe feliz moviendo la cola. Pero si fuera otra persona, la otra persona le puede hacer reclamo. Oiga, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué hizo así? Pero un perrito no, el perrito nunca va a hacer reclamo.
El perrito máximo va a pedir que lo saquen a la calle, que lo lleven a pasear. Máximo eso es lo que hace el perrito que pide. Pero normalmente el ser humano, ¿qué quiere hacer con los perritos? Quiere que se parezca a un ser humano. Pero igualmente quiere hacer con Dios. Ahora, un perrito deja de ser perrito si tú lo vistes como un ser humano, le colocas pantalón, le colocas chaqueta, corbata. ¿Tú puedes hacer que un perrito sea un ser humano? No, la naturaleza nunca va a cambiar, perrito es perrito. No sé si conozcan la historia del señor que crió un tigre. Él era naturalista y él, de esas personas que salen en televisión y que se ven al lado siempre de tigres, de animales así. Él era una persona que desde niño fue criado con animales y él tenía una teoría, que todo animal puede ser domesticado. Entonces habían personas que le decían, no, ¿usted qué está haciendo? Porque él llegó a una aldea y en esa aldea, él quiso que así los hijos de él se criaran con un tigre. Entonces, cuando vieron los aldeanos, vieron un tigre bebé, entonces los aldeanos dijeron, toca matarlo, ese es un tigre. Era un tigre bebé, cachorrito. Pero los que vivían ahí, ellos dijeron, no, toca matarlo. Es un tigre. Pero este hombre que era así como naturalista, sí, él, él lo que quiso es hacer que ese tigre se volviera como la mascota de todos. Entonces resulta que él tenía sus dos hijos y él los crió con el tigre, los crió. Pero cuando pasaron 3 años, los niños todavía eran muy pequeños. Cuando él empezó a criar a los tigres con los niños, eran casi de la misma edad, tigres y niños, pero en 3 años los niños caminaban muy torpemente, corrían sí, pero corrían muy torpemente. En cambio el tigre ya era un animal gigante. A los 3 años ya estaba en su máximo esplendor y fuerza. Entonces todo parecía como la teoría que él tenía, que si el tigre era criado con niños y se alimentaba con sopa y ese tipo de cosas, que nunca iba a desear así la carne. Pero resulta que una vez así los niños jugando, un niño se resbaló y se cayó. Como el tigre era la mascota, cuando el tigre oyó al niño llorar, el tigre salió corriendo y llegó rápidamente donde estaba el niño. Pero cuando llegó le vio sangre en la rodilla. Y al verle sangre, entonces él se acercó por el olor, se acercó, ya la mirada le cambió. Ya la mirada no era así como la de un gatito. Pero cuando él probó la sangre, su mirada se terminó de transformar. Entonces dejó de ser una mascota y salió su verdadera naturaleza. Es un tigre. ¿Por qué Dios hizo al tigre con los colmillos que hizo tan grandes, con esas garras tan fuertes? ¿Sí? ¿Por qué Dios hizo al tigre con ese cuerpo, con esa musculatura, con esa fuerza, con esa agilidad, con esa destreza? El ser humano que más se entrene no alcanza a igualar la fuerza de un tigre. Por más que se entrene, no alcanza a dar un golpe como el que asesta un tigre con sus garras. ¿Qué hizo el tigre? Solamente con la garra mató al niño, solamente con un golpe, y lo devoró. El hermanito que estaba por ahí cerca lo llamaba. ¡Que no! Porque vio lo que estaba haciendo con su hermanito. ¿Sabe qué hizo el tigre? Salió de ahí y al otro niño le hizo lo mismo. Los dos niños murieron ahí. Este hombre, ¿qué pretendía hacer? Como su naturaleza era, él pensaba que él tenía una teoría. Él fue criado desde niño, fue criado con animalitos. Y él tenía la teoría de que los animalitos son mejores que los seres humanos. Animalitos, ciertamente, los perritos se ven mejores que nosotros porque los perritos no nos hacen reclamos. Una característica que tiene una persona que está totalmente encerrada en su pensamiento, esa persona no se deja hablar, no quiere escuchar a nadie. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp tenemos inevitablemente que interactuar. Es para eso que se creó el grupo. La Biblia dice, cuán hermoso, cuán delicioso. Así dice, es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero en raras ocasiones, hemos tenido alguien que se diferencia, así como dice la canción, uno de estos es diferente de todos los demás. ¿Y qué característica tiene esa persona que se diferencia? Es una persona que coloca muchas publicaciones y coloca fotos y fotos y videos y coloca texto y texto. En un solo día puede colocar 50 cosas, sin exagerar. Sí, hay hermanos que colocan 3, 4 cosas, no es normal. Pero hay personas excepcionales que han colocado 50 cosas en un solo día. Y cuando uno ve qué característica hay en especial en esas personas que hacen eso, que escriben, esas personas quieren únicamente que se les oiga.
pero no están dispuestos a oír. Cuando uno ve que se está expresando así, uno dice, bueno, se está desahogando, ahora le voy a poder hablar algo, porque veo que dijo algo en lo cual se equivocó. Y le va a uno a hablar, no, no quiere. O sea, no quiere hablar, pero sí quiere, no quiere que le hablen, pero sí quiere hablar. Hoy me pasó algo curioso, no con alguien en el grupo, no con alguien del grupo, no con alguien del grupo, sino me pasó con alguien que me escribió, una persona que me escribió, pero escribió ya, desde el principio estaba esa persona como en choque, haciéndome preguntas. Y yo le mandé un video, le dije, mira este video. No quería ver videos, esa persona ya quería chocar. Y empezó a hacer lo mismo, empezó a mandar y a mandar cosas. Yo le hacía una que otra pregunta, pero no le gustaba. Cada pregunta que le hacía no le gustaba y mandaba, por un mensaje que yo le mandaba, me mandaba 10 mensajes. Así, y eran unos mensajes de voz largos y otro y otro. O sea, era una persona que solamente estaba pensando en lo que me quería decir, pero no quería escuchar absolutamente nada. Hoy, en un día, esa persona me bloqueó. Llegó el momento que maldijo de una manera muy fuerte, maldijo así, usted así, 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 así. Y después de que maldijo, enseguida me bloqueó. Pues yo qué pensé, bueno, ya no me va a escribir más. Yo le quise decir algo, pero noté que me había bloqueado porque solo aparecía un chulito. Entonces, bueno, no quiere que le diga nada. Ya listo, bueno, ya hasta ahí queda. Pero después, no sé cómo hizo, y yo no sabía que existía esa función, me desbloqueó. ¿Pero para qué me desbloqueó? Para mandarme un video y un audio y un texto y volví y me bloqueó. Cuando yo le fui a contestar, escribí hola, aparece un chulito. Después, otra vez hizo lo mismo. Yo no sabía que eso se podía hacer, que alguien podía bloquear a una persona para que la persona no le diga nada. Pero desbloquear para mandar y volver a bloquear para que no le digan nada. No sabía. Pero esa es una característica común del ser humano cuando únicamente está siendo guiado por su pensamiento. Ya no quiere escuchar a nadie más. Y para que haya un cambio es necesario que la persona pueda oír. ¿La fe cómo viene? Por el oír. ¿Y quién no puede oír? Una persona que cree que ya está en la fe verdadera. ¿Qué pasó con ese señor que crió al tigrecito con sus 2 hijos? Él tenía la idea de que, y por más que las personas le dijeran, los aldeanos de ese pueblo le dijeron, no, los aldeanos de ese pueblo le dijeron, no, tiene que matarlo. ¿Y por qué? Él decía, pero ¿por qué? Son unos cachorritos. Decían, pero usted no sabe qué cachorros son. Son cachorros de tigre. Tiene que matar esos animales. Pero él no veía unos animales así, una amenaza. Él veía unos cachorritos lindos. Él desde niño fue criado con animales. Él tenía su teoría, aun cuando él estaba estudiando en la universidad. Estudió veterinaria por haberle gustado tanto los animales. Pero aún estando en la universidad, todo el mundo le decía lo mismo que le dijeron esos aldeanos, pero él era en su pensamiento, en su idea, hasta que probó lo que la gente le decía, lo probó en sus propios hijos. Eso es terrible, eso es terrible. Una persona que no puede oír, dice la palabra. ¿Qué dice la palabra de aquel que es exhortado, pero no está preparado para recibir exhortación? Dice la palabra, que no reprendamos al necio, no sea que nos aborrezca. Dice lo contrario, reprende al sabio y te amará. Así dice. Pero si reprende uno al necio, acarrea afrenta. Y bueno, si seguimos leyendo qué pasa con el necio, es terrible. El fin del necio es terrible. ¿Por qué? Porque está encerrado en su propio pensamiento. ¿Y quién maneja el pensamiento? Precisamente el video de hoy va a ser sobre el pensamiento. Incluso ya se terminó. El video cortito de hoy ya se terminó, pero no lo hemos subido porque ya lo íbamos a subir cuando empezó el envío, entonces no alcanzamos a subir. Ni modo, no se pudo. Hoy vimos cuál es el ayuno que a Dios no le gusta. De momento hemos visto eso, ¿no? Les dije no pierdan Isaías 58. ¿Cuál es el ayuno que Dios no pidió? Dios no pide nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio. Dios no quiere eso. Como lo resumió Isela. Isela dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Eso está escrito en la Biblia. Entonces vamos a mirar el versículo 6. ¿Cuál es el ayuno que Dios eligió? Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No sé si se dan cuenta de lo que está nombrando acá. Nombró 4 o 5 cosas, ¿no? Creo que son 4. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo?
Todas esas cosas, esas 4 cosas, ¿a qué se refieren? La misericordia, lo que dijo Isela, ese versículo que mencionó. No es que lo haya dicho Isela, Isela mencionó un versículo de la Biblia. Misericordia quiero y no sacrificio. Todo lo que está nombrando acá es el Evangelio. ¿Qué es? Vamos a analizar cada una de las 4 cosas. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Dios se complace con la impiedad? No. ¿Qué dice Dios del impío? En Isaías, este mismo Isaías, estamos en Isaías 58, pero si vamos a Isaías 55, no perdí, solo pasé una página, solo pasar una página y ya estoy en Isaías 55. En Isaías 55 está hablando de la impiedad. Mire cómo dice el versículo 7, Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino. Está hablando de la impiedad. ¿Dios se complace con la impiedad? No, Dios dice al contrario, deje de ser impío. Dios quiere, ¿qué? ¿Qué es lo que dice en Isaías 58? Desatar las ligaduras de impiedad. Cuando una persona es impía, esa persona no se da cuenta, pero está amarrada a la impiedad. ¿Y cómo está amarrada a la impiedad? Con sus propios pensamientos. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, inevitablemente, ¿qué es lo que estamos haciendo? En más de una persona, para que haya recibido la salvación, esas ligaduras de impiedad fueron desatadas. La persona tuvo que darse cuenta, yo había estado creyendo a mi pensamiento. Ese es el ayuno, ¿sí? Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Cuando predicamos, lo que hacemos es desatar esas ligaduras. En algunas personas fácilmente se desatan, en otras hay personas que nos han dicho, yo los escuché como... Hubo alguien que dijo algo chistoso, yo escuché 1 año y todas las veces estaba incómoda, así, me enojaba escuchar, pero volví y lo escuchaba por la noche y al día siguiente volví y lo escuchaba, pero cada que lo escuchaba me enojaba, así dice, me enojaba oírlo. Me enojaba incluso cuando usted se ríe, no me gusta, yo quería que usted sufriera. Así me dijo. Pero después de 1 año, así fue como si se me quitara una venda. ¿Qué dice acá? Desatar las ligaduras de impiedad. Si hubiera sido en el trato personal, yo ya no hubiera visitado a una persona así. Ahora esa persona es hermana, es una hermana, pero yo ya no lo hubiera visitado. Si hubiera sido en persona, ya solamente con que me hubiera rechazado 1, 2, 3 veces, ya ni siquiera sale y me abre la puerta, ya no vuelvo a esa casa, ya no más. Pero como es a través de una plataforma virtual, yo no veo allá detrás. Hay 97, 98 personas en ese momento. Yo no veo de esas 98 quienes están así. ¡Ay, me da rabia! No veo, ¿sí? No veo también quienes están aprendiendo, recibiendo. No veo, ¿sí? ¿Qué más dice de esas 4? Dijimos que íbamos a hablar de las 4 cosas. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Soltar las cargas de opresión. ¿Sí saben cuáles son las cargas de opresión? Hago esta pregunta. Sé que más de uno ya sabe cuáles son las cargas que una persona tiene antes de recibir la salvación. ¿Cuál es esa carga que oprime a las personas y que les permite recibir la salvación? Esa carga, el pecado. Lo escribió Carolina, fue la primera en escribirlo, el pecado. Soltar esas cargas de opresión. Soltar esas cargas de opresión. Hay un versículo que está en Isaías. Estamos en Isaías. Hoy estamos mirando mucho el libro de Isaías. Isaías capítulo 38, vamos a mirar. Estamos en 58, no lo pierdan. Vamos a mirar Isaías 38. Isaías 38. Isaías 38, el versículo 17. Dice, He aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Lo que dice este versículo es maravilloso, ¿no? Sobre todo esa frase final. ¿Qué fue lo que hizo? Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Qué es eso? Ahorita leímos cuál es el ayuno que Dios escogió. La segunda de las 4 características que estamos leyendo en solamente un versículo, realmente son más versículos, pero solamente en ese versículo hemos visto 4 características. La primera, soltar las ligaduras de la impiedad. Luego, quitar las cargas de opresión. Pero, ¿cómo una persona se quita la carga de opresión del pecado? Cuando le anunciamos el Evangelio, la persona descansa y nos han dicho así, yo sentí como si se me hubiera quitado un peso de la espalda, así nos dicen las personas. ¿Cuál es el peso que tenían? ¿Cuál era esa cosa que nos oprimía? El pecado.
Hay personas para quien no. Los religiosos no son oprimidos por el pecado. Es verdad, sí son oprimidos, pero como son religiosos, ellos están mirando sus obras. Al mirar sus obras, ellos solamente esperan que llegue a las 3 de la mañana para levantarse bien temprano y orar 1 hora y leer la Biblia 2 horas, y eso es lo que ellos creen que les quita las cargas. Ese mismo día otra vez sienten la carga del pecado. Pero cuando alguien escucha el Evangelio, esa carga de opresión es quitada. La persona, ¿cómo se siente? ¿Cómo nos han dicho? Uy, cuando recibí la salvación yo sentí como si tuviera así una carga muy pesada en mi espalda. John Bunyan, en su libro El progreso del peregrino, él es justo. Él que retrató, como no lo dejaban explicar el Evangelio, no lo dejaban expresarse, desde ahí, desde la cárcel, él escribió un libro que todavía las personas que lo leen, muchas personas han recibido la salvación, han entendido cuál fue la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y lo relata ¿cómo? Con alguien que se llama peregrino, y esa persona lleva una maleta grande sobre su espalda. Esas son las cargas. Vamos otra vez a Isaías 58. Isaías 58 dice, la segunda característica de soltar las cargas de opresión, esa es la que estamos hablando. El pecado. Cuando una persona recibe el Evangelio, lo primero que se le quita, ese peso que se le quita de su espalda, es el pecado. Esa carga de opresión que se le quita es el pecado. ¿Cómo se le quita? Cuando escucha el Evangelio, cuando escucha la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es eso. Por si no sabían, el Evangelio es la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo para hacernos libre del pecado. Él vino a cargar a lo que leímos en Isaías 38:17, que dice, echaste tras tus espaldas. ¿Qué cosa echó tras sus espaldas nuestro Señor Jesucristo? Todos nuestros pecados. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Esa carga de opresión que leímos acá, ¿dónde pasó esa carga de opresión? Pasó a nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él podía pagar el precio. Nosotros con esa maleta solo nos sentíamos cargados y queríamos hacer una cosa, queríamos ayunar humanamente, lo de aguantar hambre, lo que vimos hoy que no es el ayuno, es lo que queríamos hacer. Pero cuando nos explicaron el Evangelio y nuestro corazón estaba al nivel que lo podía recibir, en ese momento, ¡pum!, se nos quitó esa carga de opresión. Miremos la tercera, son 4 características. ¿Qué dice la tercera? Dice, dejar ir libres a los quebrantados. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Cuando una persona ya llegó a ser quebrantada, en ese momento la persona ya no es más esclava. Aquí dice, dejar ir libres a los quebrantados. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces los quebrantados eran personas que todavía eran esclavas. Pero cuando fueron quebrantados, en ese momento Dios nos dio una autoridad. Todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuál fue la autoridad que Dios nos dio? Si nosotros a una persona le decimos, tú todavía eres pecador, esa persona es pecadora. No sé si sabían eso. Pero cuando dice aquí dejar ir libres a los quebrantados, un corazón que se humilla, ¿qué pasa con ese corazón que se humilla? Nosotros, ¿qué le decimos? Dios quería trabajar en ti. Dios quería que tú pudieras bajar tu corazón para poder oír. Esa persona, ¿qué pasa con esa persona? Puede oír. Si le decimos a una persona no puede oír, esa persona no puede oír. Si le decimos a una persona tú puedes oír, esa persona puede oír. Dijo Dios, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Eso lo hemos explicado ya varias veces. La persona que dice, soy pecador. Bueno, esa persona se le abre la puerta del infierno. ¿A dónde van los pecadores cuando mueren? Al infierno. Una persona dice, yo soy. Hoy alguien me escribió, pero de una manera humilde, es muy diferente. Una persona hoy me escribió y me dijo, honestamente, no puedo decir que no, sí, soy pecador. Y la segunda pregunta que usted me hizo, un pecador muere, va al infierno. Pero yo estoy tratando de no pecar más. Así me dijo esa persona. Cuando me dijo eso, ¿qué sentí? Automáticamente sentí un gozo. Porque ¿qué vi ahí? Un corazón quebrantado. Una persona que ya puede recibir. Pero una persona que dice, bueno, todos somos pecadores, esa persona se está justificando en los demás. No le interesa verse a sí mismo. La palabra no le es un espejo donde se puede ver, sino la palabra es algo en lo cual busca promesas para su propia vida. Bueno, vamos a mirar la última opción que aparece, la última característica. Dice, y que rompáis todo yugo, Va unido a lo de dejar ir libre. El yugo, ¿a quién se le coloca el yugo? A lo que es esclavizado. Tiene un yugo. Nosotros ciertamente
fuimos comprados por nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Llevad mi yugo, que mi yugo es ligero, ligera mi carga. El yugo que nos puso nuestro Señor Jesucristo es anunciar el Evangelio. Ahorita les estoy anunciando el Evangelio. Antes, ¿qué hacía yo? Antes no anunciaba el Evangelio, pero antes me madrugaba. Yo era los que me levantaba a las 3 de la mañana. Oraba 1 hora. Leía la Biblia 2 horas. Luego me iba trotando, 20 kilómetros me iba trotando para, así Dios tenía que ver mi sacrificio. Y llegaba al lugar donde hacíamos guerra espiritual. Y hacía guerra espiritual. Y luego esa era como mi rutina. Yo quería igualar o alcanzar a los fariseos. Era imposible. Así volviera a nacer, como dijo Nicodemo. Pero era imposible, humanamente era imposible alcanzar las justicias de los que tratan de justificarse de esa manera. Pero yo no sabía lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 20. Ellos con su justicia, las personas que tienen la justicia más alta con su justicia, no alcanzan. No alcanzan. Nadie con su propia justicia puede pagar el precio del pecado. Nadie. El único que pudo pagar el precio del pecado fue nuestro Señor Jesucristo, pero no pagó su propio pecado. No, es que Él no era pecador. Nuestro Señor Jesucristo, siendo sin pecado, ¿qué echó tras sus espaldas? Lo leímos hoy, Isaías 38, 17. Echó tras sus espaldas todos nuestros pecados. Él pagó el precio. Si tú logras creer que Jesús pagó el precio por tus pecados, pasas de la muerte a la vida. Si hoy lo que dijimos mientras estábamos hablando, habían otras voces sonando en tu interior, lamentablemente como si no hubieras escuchado nada. Pero no te preocupes, esta prédica va a quedar subida, este en vivo va a quedar subido a YouTube. Allá lo puedes ver dentro de 1 hora o tal vez menos, ya va a estar allá. Bueno, vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se pudieron conectar. Gracias por los que tienen oídos para oír. Hay personas que quieren enemistad. Solo quieren pelear, quieren contienda, porque quieren tener la razón dentro de lo que llevan años haciendo, quieren que tenga algún valor. No están dispuestos a botar su tesoro. Son ricos. ¿Qué persona es rica? La persona que cree que todo lo que ha hecho a algo tiene que servir. Esa persona quiere sacar del vómito, quiere sacar algo útil. Pero permite que los que ya pudieron tener su corazón quebrantado, así como lo leímos hoy, esas ligaduras, esas ataduras sean quitadas de esa persona. Abre el entendimiento de todos los que hoy se pudieron conectar para que puedan darse cuenta que habían estado siendo engañados por Satanás, que habían sido esclavos de sus propios pensamientos y quién era el que les dirigía cuando no eran salvos. Era el mismo diablo. Ten misericordia, Padre, de todos los que se conectaron el día de hoy. Te lo pedimos junto con los hermanos que en este momento están orando. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.